Hola, soy Francisco Bermejo, profesor de Historia. En este vídeo vamos a abordar el estudio del movimiento obrero. En primer lugar, vamos a dedicarnos a ver cuál era la situación de los obreros durante la Revolución Industrial. El liberalismo económico había establecido la idea de que los obreros eran simplemente un factor de producción más, la mano de obra, cuyo coste debía ser lo más reducido posible para obtener los máximos beneficios. Los obreros eran contratados libremente y eso supuso prácticamente la desaparición de la organización gremial que había subsistido durante el antiguo régimen. Se concebía la idea de que el Estado no debía intervenir para nada en la economía y que era el juego de la ley de la oferta y la demanda la que debía regular no solo los precios, sino también los salarios que debían de cobrar los trabajadores. La contratación y las condiciones de trabajo siempre fueron muy ventajosas para los empresarios, por lo menos al inicio de la Revolución Industrial, y las condiciones laborales de los obreros eran bastante pésimas, como ahora nos pondremos a analizar. Podemos resumir en 6 ideas cuáles eran estas condiciones que hemos dicho pésimas, condiciones bastante duras en las que ejercían el trabajo los obreros. En primer lugar, las jornadas de trabajo eran tremendamente largas, podían llegar incluso a las 14 horas, con condiciones de disciplina muy severas, castigos corporales, con una ausencia total de medidas higiénicas o medidas de seguridad en el trabajo, con lo cual eran muy frecuentes las enfermedades y los accidentes laborales. Por otra parte, teníamos que era muy frecuente encontrar niños, trabajadores, el trabajo infantil era muy frecuente porque los niños podían acceder a lugares en las industrias a los que no podían acceder los adultos y por tanto era muy frecuente que encontráramos niños de una edad inferior a los 12, 13, 14 años trabajando en esas empresas industriales, incluso en la minería. Los salarios en general eran salarios muy bajos, sobre todo para las mujeres y los niños. En aquella época los hombres trabajaban por un salario, pero las mujeres y los niños trabajaban por un salario a veces muy inferior que el de los hombres. El despido era libre, es decir, el empresario podía disponer libremente de los trabajadores y podían despedirlos en el momento que ellos lo estimasen oportuno, en el momento de una crisis, por ejemplo, cosa que hoy es impensable. Hoy en los países desarrollados, cuando aparece una situación de crisis como la que hemos vivido con el COVID entre 2019 y 2020, pues los empresarios no pueden despedir libremente a los trabajadores, sino que los trabajadores tienen una serie de derechos y en el caso de que un empresario despida de manera improcedente a un trabajador, pues el trabajador tiene derecho a un finiquito, es decir, a una indemnización. En aquella época todo esto era inconcebible. El empresario podía disponer prácticamente casi como si fuera un esclavo de los trabajadores. Tampoco había seguros sanitarios, no había seguros sociales, no había tampoco derecho a vacaciones, es decir, un panorama absolutamente distinto al que tenemos hoy en día. Y además, para impedir que los obreros pudiesen organizarse o pudiesen reunirse y tener más fuerza para reclamar mejoras para sí mismos, pues estaban prohibidas las organizaciones laborales. El Estado actuaba de una manera represiva, como ahora veremos en los inicios del movimiento obrero, para evitar cualquier tipo de organización por parte de los obreros. La idea es que si los obreros no se organizaban, si los obreros no tenían conciencia de clase, es decir, no eran conscientes de que formaban una clase social, nunca podrían hacer frente al Estado, que estaba gobernado por la burguesía, y a los empresarios. Estas duras condiciones laborales poco a poco hicieron ver a los obreros que había necesidad de cambiar la situación, sobre todo cuando aparecen las ideologías socialistas, las ideologías de izquierda, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, que ya veremos más adelante en este vídeo. ¿Cuáles fueron entonces los inicios del movimiento obrero? Bueno, pues los inicios del movimiento obrero fueron bastante complicados y sobre todo con muchas dificultades, porque al principio los obreros pues no identificaban claramente cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban y al principio el primer movimiento
ya digo, en los inicios del movimiento obrero, como si el movimiento obrero fuera al principio un niño pequeño, un bebé, fue el llamado ludismo. El ludismo era un movimiento de carácter muy, muy sencillo, muy simple, muy desorganizado, por el cual los obreros identificaban como culpables de situación tan dramática, tan complicada, a las máquinas. Y entonces los obreros se dedicaban a romper las máquinas porque creían que ellas eran las responsables del paro y la miseria y los bajos salarios en los que se encontraban. La segunda etapa, digamos, de evolución, pues fueron las llamadas trade unions, que fueron unas asociaciones de obreros, de trabajadores de un mismo oficio y de una misma localidad que intentaron, pues, reclamar mejoras en las condiciones de vida y de trabajo. Sin embargo, estas asociaciones, pues, fueron maltratadas por el Estado, en este caso eran asociaciones que surgieron en Gran Bretaña, fueron prohibidas y perseguidas duramente por el gobierno. Debemos recordar de nuevo que el gobierno estaba dominado por la burguesía industrial, y a la burguesía industrial no le interesaba en absoluto que los obreros mejoraran sus condiciones laborales y sobre todo sus salarios. A partir de 1838, pues el movimiento obrero adquiere ya un carácter político. Los obreros empiezan a darse cuenta que una de las maneras por las cuales pueden arreglar sus problemas es intentar que los obreros puedan participar en política, cosa que hasta este momento era impensable. Debemos recordar que el Estado liberal va a impulsar el llamado sufragio censitario, por el cual solamente participaban en política los más adinerados, es decir, los burgueses, la alta burguesía, con lo cual este movimiento político, que se va a basar en la llamada Carta del Pueblo y que fue denominado por eso mismo cartismo, pues intentaba conseguir, a través de la reclamación del derecho al voto para los obreros, trataba de conseguir precisamente mejoras para ello. Es decir, la idea era que si los obreros podían votar, podrían elegir en el Parlamento a obreros que, al estar en el Parlamento, podrían defender los derechos precisamente de los trabajadores. Por supuesto, de nuevo debemos decir que esto no interesaba en absoluto a la burguesía, a los empresarios, y este movimiento pues fue reprimido también muy duramente, los líderes fueron encarcelados y su demanda absolutamente desoídas. Y mientras esto estaba pasando en Gran Bretaña, ¿qué ocurría en el resto de Europa? Bueno, en el resto de Europa apareció una ideología, el socialismo utópico, en la que había representantes tales como Charles Fourier o Saint-Simon, y estos socialistas utópicos lo que pretendían era crear una especie de sociedad, yo digo utópica, una sociedad, digamos, poco realista, en la que se establecerían una especie de pueblos, una especie de cooperativas llamadas falansterios, donde pues habría una comunidad de obreros, había una serie de servicios comunes, todo se compartiría, no existiría el concepto de propiedad privada, y esos falasterios estarían gobernados por una tecnocracia, es decir, por una serie de personas que eran los más inteligentes, los más sabios, y que actuarían de una manera generosa, benevolente hacia los trabajadores, hacia los más humildes. Con esto terminamos el análisis de los inicios del movimiento obrero. Y a continuación vamos a ver cómo a mediados del siglo XIX sí se va a producir un crecimiento importante del movimiento obrero en toda Europa, basado en 4 ideas fundamentales.
La primera es el desarrollo del sindicalismo. ¿Qué es el sindicalismo? Bueno, pues el sindicalismo va a ser un movimiento por el cual los obreros se van a organizar en sindicatos que van a cobrar una fuerza bastante importante, cada vez más, porque cada vez va a haber más obreros que se van a sindicar, y además va a basarse esa asociación de sindicatos, va a adquirir fuerza esa sindicación porque en varios países se fue permitiendo el asociacionismo obrero, aunque en muchos sitios siguieron siendo ilegales y tuvieron que llevar a cabo sus acciones en la clandestinidad, es decir, de una manera ilegal, porque los estados no permitían el asociacionismo obrero. De todas maneras, fue un proceso lento, pero esos sindicatos poco a poco se fueron creando y fueron, digamos, unas asociaciones que empezaron a dar respuesta a las reclamaciones o digamos, fueron un conducto a través del cual los obreros empezaron a reclamar y a protestar y presionar contra las condiciones tan lamentables de trabajo que tenían. La segunda idea importante que va a surgir en este crecimiento del movimiento obrero, bueno, va a ser un mecanismo muy importante que hoy todavía se sigue utilizando, que es el mecanismo de la huelga, de las huelgas. Es decir, la única manera, una de las herramientas más útiles que tienen los obreros, que tenían los obreros y que tienen los trabajadores para protestar contra situaciones de injusticia o contra abusos laborales, es la huelga. Es decir, pues no ir a trabajar, y hace que esto suponga una presión muy importante para los empresarios que tienen que cerrar las empresas. Con la huelga, por tanto, se aseguraba que ningún sector productivo funcionara, y era una manera, digamos, una especie de chantaje, hablando vulgarmente, para que los empresarios cedieran ante las reclamaciones de los obreros y finalmente, ante el peligro de que las empresas y la economía colapsara, la burguesía, los empresarios y el Estado cedieran ante las reclamaciones de mejora por parte de los obreros. La tercera idea, también importante, es la aparición de una serie de ideologías de carácter socialista, como van a ser el anarquismo y el denominado socialismo científico o marxismo. Estas ideologías propugnaban, es decir, defendían la destrucción del Estado liberal capitalista como forma de conseguir una sociedad más justa, y abogaban además por la revolución. Incluso abogaban y justificaban la violencia para acabar con ese Estado opresor que era el Estado liberal capitalista y contra la burguesía. Por último, también se crearon las llamadas internacionales obreras para intentar coordinar a todos los obreros del mundo, en este caso a todos los obreros, sobre todo europeos, para unificar, digamos, la protesta y tener más fuerza ante los estados burgueses, ante los estados liberales. De tal manera que en 1864 se fundó la llamada Asociación Internacional del Trabajo, la AIT, en Londres, y su objetivo, como hemos dicho, sería coordinar los esfuerzos de las distintas organizaciones sindicales a escala nacional y de esta manera aunar los esfuerzos de los anarquistas y de los socialistas para intentar, ya digo, conseguir mejoras para los obreros. Sin embargo, esta asociación, sobre todo por las rivalidades, por las diferencias entre anarquistas y socialistas, finalmente se anuló, se disolvió por esas disputas en 1876. Y fue creada otra, en una segunda internacional, en París en 1889. Pero en este caso, el sector marxista pues entendió que para que esa asociación, para que esa internacional pudiera sobrevivir más tiempo, era necesario pues marginar al anarquismo. Con esto terminamos el vídeo dedicado al movimiento obrero durante las revoluciones industriales.